Muy buenas tardes, un saludo para todos en el día de hoy, marzo 16, con el webinar Conductores HTLS para repotenciación de líneas de transmisión con el ingeniero Carlos Ospina. Tenemos el gusto de presentar al expositor Carlos Ospina, con experiencia eh, como auditor técnico de la Superintendencia, gerente técnico de Centelsa, gerente de calidad de la empresa NAI en Concables, director de investigación y desarrollo de Procables, presidente del Comité de Normalización del ICONTEC, miembro de la Junta Directiva del CIDE y eh, quedamos en buenas manos, ingeniero Carlos Ospina. Por favor, ilústrenos con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, y muchas gracias a todos los participantes. Hoy vamos a hablar de cables de alta temperatura, baja flecha. La idea es que estos cables han venido siendo muy utilizados en la transmisión, líneas de transmisión y algunas líneas de distribución. Normalmente estos cables han sido creados para repotenciación. ¿Eso qué es? Como lo vamos a ver más adelante, es el cambio del conductor en las líneas, en líneas existentes para aumentar la capacidad de conducción de corriente. A medida que los sistemas de transmisión van creciendo, la necesidad de hacer más líneas es evidente. Entonces, si tenemos una línea, el principal problema que se ve con el tiempo es que la capacidad de corriente está reducida, está limitada. Entonces, lo más fácil y lo inmediato y lo que hacen generalmente las empresas de transmisión es aumentar la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Permitir un paso mayor de corriente al conductor si aumenta la temperatura, pero aumentando la temperatura, cuya temperatura normal de funcionamiento es de 75 grados, pasa a 90 grados, entonces a 90 grados o algo más, hay un aumento de flecha y pueden haber algunas variaciones o violaciones de las distancias de seguridad. Inmediatamente entonces se piensa en el refuerzo del sistema de transmisión, haciendo nuevas líneas, pero el reto o los obstáculos que se tienen es que los recursos financieros son muy limitados. Entonces, además de tener recursos financieros limitados, la creación de nuevas líneas de transmisión enfrentan un problema no solamente de regulación, sino ambientales bastante críticas en el sentido de afectación a las comunidades y pues al ambiente. Entonces hay que vencer estos obstáculos. También, y aunque a raíz de la pandemia, en general todo el mundo se ha visto abocado a tomar nuevas decisiones que cambian los paradigmas, pero todavía hay algunas resistencias a los cambios. Y finalmente, lo que se quiere para las empresas de energía es tener una muy buena confiabilidad, unos tiempos adecuados en el aumento de capacidad y, por supuesto, al mejor costo posible. Como hemos dicho, entonces vamos a hablar de la repotenciación de las líneas de transmisión, entendiendo que la repotenciación se hace a través del cambio del conductor. Para ello, entonces, se cuentan con varias alternativas de cables de alta temperatura baja flecha. Está el conductor ACCR, que es un conductor de aluminio con un núcleo compuesto de carbono. Existen este tipo de cables. El núcleo es con fibras de óxido de aluminio de alta resistencia y también con recubrimiento de fibra de vidrio. Y los conductores, los alambres del conductor son en aleación de aluminio endurecido con circonio. La mayoría no, todos estos cables de alta temperatura requieren accesorios especialmente adecuados. ¿Por qué? Porque estos van a trabajar a temperaturas que no son las que comúnmente se trabajan del orden de 75 grados. Vamos a trabajar del orden de por lo menos de 150 grados. Están los cables GZTACCR.
Es una metodología que también tiene el conductor con unas capas de una aleación de aluminio circonio, que es posible llevarlas hasta 210 grados centígrados. El conductor forma un tubo y dentro del tubo se pone el núcleo de acero que funciona de manera independiente. Y este acero también es de una alta resistencia. Están los conductores INVAR o Z-TASIR, que son conductores en aleación de aluminio con circonio muy resistentes a la temperatura, y un núcleo de aleación de acero de muy bajo coeficiente de expansión, con un recubrimiento de aluminio. Esto es importante tener en cuenta que en la medida que aumentamos la temperatura, necesitamos que el coeficiente de dilatación del cable en general sea el mínimo posible para que no se haga una flecha muy grande. Y tenemos cables que, digamos, son más conocidos y más aplicados aquí en Colombia, y que son el ACCC, que tiene un núcleo de carbono con recubrimiento de fibra de vidrio. El conductor está elaborado en hilos en alambres de aluminio 1350 de forma trapezoidal, que hacen una configuración compacta. Por supuesto, para todos estos cables se requieren especialistas en la instalación y accesorios que también, en este caso, son altamente o especialmente adecuados, dado que en este caso eh, se está grapando un núcleo ya no metálico, sino un núcleo en fibra de vidrio y con núcleo de carbono. Entonces requiere unos elementos, unos accesorios relativamente especializados. Y tenemos el cable ACSS, Aluminum Conductor Steel Supported. De estos dos últimos existe oferta en Colombia. Esta oferta del cable E3X la tiene fabricante Centelsa, y este ACSS la tiene fabricante Procables Prysmian. El ACSS tiene un núcleo de acero galvanizado de alta o extra alta resistencia que soporta hasta 200 grados. Hay alternativa de hacer este acero con recubrimiento de aluminio, en cuyo caso soportaría 250 grados. Y existe las alternativas en hacerlo conductor en alambres redondos o también en trapezoidales. La instalación es muy similar a las del cable ACCR, pero tiene pequeñas variantes debido a que todos estos conductores, todas estas capas de aluminio son relativamente delicados, porque se trata de un aluminio blando que tiene una excelente conductividad, pero tiene una relativa baja dureza. Y también requiere accesorios adecuados y que están plenamente desarrollados. Cuando uno va a hacer un análisis, pues siempre los análisis de una repotenciación, al final los financieros lo primero que quieren es el costo. Y teniendo en cuenta que en este caso el costo es casi que exclusivamente el costo del conductor. ¿Por qué? Porque las torres ya existen. Entonces lo que vamos a suponer es que solamente vamos a cambiar el conductor. Entonces se tienen estas alternativas. El cable ACCS, que tiene un costo de 1.2 comparado con ACCR de la misma sección, mientras que el GT-ACCR tiene 2.5, el ZT-ACSR tiene 5 a 6 veces, el ACCC 5 a 6 veces y el ACCR de 9 a 10 veces. Esto hace que uno piense inicialmente en un ACSS, que si bien es un buen cable para repotenciación, pues tiene algunas limitantes y hay que hacer unos análisis de ingeniería bastante detallados. Pero, por supuesto, para unos costos de esta naturaleza y un aumento de capacidad, bien vale la pena. El cable ACSS es un conductor como lo hemos dicho, alta temperatura, baja flecha, y puede trabajar en unos rangos de 150 hasta 250 grados centígrados. La verdad, aquí en Colombia la experiencia que tenemos con los ACSS ha sido de temperaturas de orden de 180 grados. El límite de los ACCRs con el cual se trabaja 75 grados es estándar. Cuando vimos al principio existen los problemas y se necesita ampliar la capacidad, el ACCR se puede llevar a 90 grados, pero ya por encima de 90 grados el aluminio del cable ACCR comienza a ablandarse y el cable comienza a perder carga de rotura, y las flechas pues son excesivamente grandes y se violan las distancias de seguridad, porque la línea fue diseñada para el cable ACCR. Para los cables ACSS,
La limitante de temperatura depende del recubrimiento. Recuerden que ese tiene un núcleo de acero y pues podemos tener un núcleo de acero con galvanizado convencional, en cuyo caso la máxima temperatura de operación sería 200 grados. Si este cable, a este cable le ponemos un núcleo de acero recubierto de aluminio, podemos llevar la temperatura hasta 250 grados. El hecho de llevar a 250 grados tiene una ventaja, que podemos tener más corriente, pero tiene también una desventaja, que la flecha va a ser un poco más grande, entonces hay que hacer unos análisis de ingeniería bastante detallados. Creo que arranqué un poco rápido sin mencionar que, por supuesto, si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat y nuestro moderador, Giovanni, me las va indicando, dado que en este momento solo puedo ver la pantalla de la presentación. Los cables ACSS, pues la idea es que el acero, como ustedes lo ven en las gráficas, el acero sea de la más alta capacidad de carga de rotura, porque en este caso los hilos de aluminio son de una carga muy bajita, casi nada aportan, y entonces el cable del ACSS debe tener un núcleo de acero de bastante resistencia. Las configuraciones van desde 20 hilos hasta 84 hilos. En términos generales y para el problema que nos encontramos en Colombia, la mayoría de los cables ACCR son de configuración 26.7. Cuando tenemos un cable ACCR en configuración 26.7, mi experiencia me indica que lo mejor es pensar en cables de configuración 37 o 3019, en especial el 3019, para hacer el reemplazo. ¿Por qué razón? Quienes estuvieron en la charla anterior, recuerdan que los cables ACCR, al tener un núcleo de acero ferromagnético, cuando tenemos capas pares, la corriente de una capa va en un sentido, la corriente de la capa va en otro sentido, de tal manera que se anulan esas corrientes y el efecto magnético en el conductor es prácticamente nulo. Entonces, lo mejor es trabajar con configuraciones 37 o 3019. Al ser 3019, el hilo de acero es de un diámetro un poco más pequeño que este, y siendo un poco más flexible. Eso hace que el cable tenga un buen comportamiento a la interfase de aluminio. Recuerden que este aluminio de estos cables es relativamente blando, y el acero, al ser en mayor número de hilos, tiene una flexibilidad compatible muy importante y adecuada en el proceso de instalación. Y por supuesto existen las normas para ello, la norma europea, la EN 50540 y la norma americana ASTM B856. La ventaja de la CSS es que aquí hemos graficado la curva de temperatura contra, esto es temperatura contra corriente. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, la corriente, y en este caso creo que es para este era una ACCR Hawk 477 kC1000. Entonces, el ACCR común y corriente solamente lo puedo llevar hasta 75, quizás lo pudiera llevar hasta 90 en condiciones de emergencia o excepcionales, pero más de allá ya el ACCR no tiene funcionalidad. De ahí para adelante el ACCS continúa con esta incremento. A medida que se incrementa la corriente, por supuesto la temperatura en el conductor se va aumentando. Entonces, en este caso, fíjense que la máxima temperatura del ACCR está del orden de 650 amperios y aquí tenemos casi 1200 amperios, es 1.8 veces. Claro, esto es solamente desde el punto de vista de corriente. Tenemos que analizar también, y como algunos de ustedes o la mayoría de ustedes lo podrán concluir, debemos analizar el comportamiento en flecha de un cable ACSS a 200 grados. Por supuesto, se espera que la flecha sea importante y hay que tener las consideraciones del caso. Es lo que venimos mencionando. Entonces, a altas temperaturas, aquí la línea verde está representando una ACSS operando a 150 y una ACCR convencional a 75 grados más o menos. Entonces, lo que sucede es que el ACSS operando a 150 tiene una flecha muy parecida a la ACCR a 80 grados.
Entonces ya podemos ver, de entrada ver qué capacidad de corriente tiene a 150 y esa sería la que se ganaría la capacidad, reemplazando un ACCR por un ACCS. Y aquí tendríamos un ACCR operando a 150 grados. Por supuesto, un ACCR común y corriente operándolo a 150 grados tiene un descolgamiento, una distancia más cercana al terreno, violando las distancias de seguridad. Algunos datos técnicos, aquí me gustaría resaltar, miremos el Hawk que analizamos allí. El Hawk, este es un ACCR común y corriente, una carga de rotura de 8.800 kilogramos, y utilizando un ACCS de extra high strength tendríamos 8.600, es más o menos la misma carga de rotura, o sea que a 75 grados esperaríamos más o menos la misma flecha. Pero mire la capacidad de conducción de corriente. La capacidad de conducción de corriente a 75 grados para la CCR es de 665 amperios. Y para el Hawk a 200 grados es 1200, 1190. Esta es una de las mayores, o la gran ventaja de utilizar los cables ACSS. En la producción local, entonces, se puede producir el cable. Tenemos la norma ASTM B857, el RETI contempla este tipo de cables, el núcleo puede ser de high strength o de extra high strength, el aluminio de un temple suave y casi toda la carga mecánica la hace el acero. Las características de este cable es que la construcción o la fabricación es similar al de una CCR y puede operar de forma continua hasta 250 grados. 250 grados si es con el núcleo recubierto de aluminio y hasta 200 si es con galvanizado de zinc, con un significativo aumento de la capacidad. Es autoamortiguado. Estos cables, como los vimos, tienen un aluminio relativamente suave. Eso hace que las vibraciones cuando se encuentran en alta carga de trabajo, carga mecánica de trabajo, son mínimas. Entonces, el problema de vibraciones no es crítico y en algunas oportunidades hasta ni siquiera se necesitan los amortiguadores. Y la flecha no está influenciada por el creep del aluminio, porque recuerden que toda la carga mecánica está dada por el acero. Aplicaciones. Entonces tenemos, por supuesto, líneas aéreas de transmisión, especialmente para repotenciación de líneas y nuevas líneas que nos permiten tener estructuras reducidas, altas corrientes de sobrecarga y donde se presente alta vibración eólica, la vibración que hemos hablado por el viento. Las opciones, tenemos núcleo de acero galvanizado de extra high strength hasta 200 grados, núcleo en acero galvanizado high strength hasta 200 y núcleo acero aluminizado de standard strength hasta 250 grados. La experiencia aquí en Colombia ha sido básicamente con el núcleo en acero galvanizado extra high strength y les mencioné al principio que no los hemos llevado hasta 200 sino hasta 180 grados. Los beneficios de esta aplicación, entonces, son utilizados en repotenciación de líneas, también para líneas nuevas, casi que doblan la capacidad de corriente, operando desde 75 grados hasta 200 grados. En Estados Unidos han sido un conductor comúnmente usado en empresas de transmisión y ha sido estandarizado para construcción de nuevas líneas. Permite operar en cargas normales a las temperaturas normales, pero en emergencias los pueden llevar hasta 180 grados o hasta 200 grados. La normalización de estos cables, pues ya está, es un cable relativamente maduro para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que existen normas los compradores entonces no se están encontrando a un cable novedoso sin información histórica. Eso permite al usuario de este tipo de cables estar un poco más confiado. No solamente los americanos tienen normatividad, sino también los europeos. El cable ACCS, que significa Aluminum
Conductor Steel Supported. Se fabrica en un amplio rango. Sin embargo, mi recomendación para todas las repotenciaciones que sean con ACCR es tratar de utilizar la configuración 3019, que da las mejores características. 30 alambres de aluminio, 19 alambres de acero, nos da una muy buena cantidad de acero para dar una excelente carga de rotura, y el aluminio que nos da la capacidad de corriente. El aluminio, disculpen que aquí las siguientes diapositivas están en inglés, pero las vamos a conversar en español, por supuesto. Los alambres de aluminio son completamente recocidos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando le llegue una alta temperatura al conductor, él no va a tener ningún debilitamiento, porque él ya se encuentra completamente recocido. O sea, no se va a elongar más ni va a sufrir en su estructura. Esa es la razón por la cual el cable se hace de esa manera. Primero se ponen los alambres recocidos. Y la carga del ACCS está dada absolutamente por el núcleo de acero. De tal manera que, aunque la literatura y las investigaciones nos dicen que podemos operar a 200 grados, la recomendación es utilizar a 180 grados y dejar esos otros 20 para situaciones de emergencia. Y el límite de temperatura de un cable ACSS no depende de los hilos de aluminio, depende del recubrimiento del acero. Entonces recuerden que el acero está recubierto por zinc, el galvanizado, o por aluminio, el AW. Entonces el AW o aluminizado puede trabajar hasta 250 grados y el galvanizado hasta 200. Las propiedades de los materiales que se utilizan. Entonces miremos los hilos de aluminio. Aquí tenemos, en esta columna tenemos la información de los cables utilizados en ACCS, y aquí tenemos los que se utilizan en ACCR. Entonces, la carga de rotura de los hilos de aluminio es de 60 megapascales, mientras que en el ACCR están del orden de 160 a 200 megapascales. Eso quiere decir que el aporte de carga del aluminio en los ACCS es muy bajito. La elongación de estos hilos, por supuesto, es del 20%, y aquí son del orden del 1.2 al 2.2%. Esta elongación nos quiere decir que el cable es recocido, y es lo que permite que el cable sea autoamortiguado, porque esa dureza blanda permite que la vibración la absorba el metal. La conductividad de los cables de los ACCS y los alambres la norma exige el 61.8%, pero los fabricantes han estandarizado esto en 63%. Se obtienen buenas conductividades, lo cual ayuda a la minimización de las pérdidas, y los cables de ACCR utilizan un aluminio del 61%, y el coeficiente de expansión lineal es el mismo, dado que es el mismo metal. Pero recuerden que ya no nos va a importar el coeficiente de dilatación lineal, porque el coeficiente de dilatación lineal, el que va a sufrir ese fenómeno de la dilatación, es el acero. Y ahora miremos el acero de estándar y el acero extra high strength. Entonces tenemos la recomendación es utilizar el extra high strength en los cables ACCS, que tiene más o menos como un 40% más de carga de rotura. Y lo cual nos hace muy útil utilizar el extra high strength, dado que toda la carga de rotura va a ser aportada por el acero. Esto es lo que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Aquí algo bien interesante. Por ejemplo, tenemos una ACCR Drake 795 y vamos a analizar en este caso el peso. Entonces, el peso de un Drake es 1.62, y, por ejemplo, vamos a compararlo, en este caso, para el ejemplo, solamente con el último conductor. Vamos a analizarlo con un 795, que es la misma capacidad de corriente, o digamos, la misma cantidad de aluminio, pero y configuración 3019, que es la que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque da una carga de rotura mucho mayor. Pero resulta que, obviamente, por tener más acero, entonces el peso se sube. Pasa de 1,62 kilogramos por metro a 1,83 kilogramos por metro.
se aumenta el peso, digamos que no mucho, pero un 13% por encima del peso del conductor. Ahí entonces los ingenieros de líneas de transmisión hacen un análisis de qué tanto habría que reforzar las estructuras con este nuevo conductor que es más pesado. Pero no solamente es más pesado, sino también tiene una carga de rotura mucho más alta. Fíjense que la carga de rotura del Drake normal es 14.3 toneladas fuerza, mientras que este es de casi 19. Entonces tiene un aumento del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente horizontal y la componente vertical que esta tensión hace sobre las torres es mayor. Eso querrá decir que si se hace este reemplazo, definitivamente habría que hacer un refuerzo de las torres si las torres no fueron diseñadas con buenos factores de seguridad. Y la flecha, entonces fíjense, la flecha de este conductor a 75 grados es 13.8 metros para un vano de 400 metros y trabajando a 20% de la carga de rotura. Si ponemos a trabajar este ACCR Mayer a 180 grados, pero a 180 grados, ojo, mire la capacidad de corriente, 1676 amperios contra 915, eso es 1.8 veces, que es una gran ganancia. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una flecha de 14.3, sí, una flecha un poco mayor que la flecha que tendríamos a 13.8, perdón, a 75 grados. Entonces tendríamos una flecha un poquito más grande, pero ya cada análisis particular requiere su estudio muy detallado. Aquí en este caso de la repotenciación de las líneas, pues no existe una tabla en la cual, si está trabajando con este conductor, pues entonces cámbielo por este. Hay que hacer unos estudios detallados de ingeniería para poder definir cuál es el mejor conductor y qué habría que hacer con las estructuras existentes. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de una repotenciación. El conductor existente era una CCR Drake y la empresa de energía estaba utilizando 825 amperios, querían llegar por lo menos hasta 1350 amperios y si era posible hasta 1500. ¿Cuál calibre del conductor ACCS se debería usar? Entonces, pues listo, las condiciones deseadas de la línea eran 1350 amperios, 9.1 metros de flecha máxima y la máxima tensión de la línea de 7674.7 kilonewton. También había una restricción. El máximo diámetro del conductor debía ser de 29.5 milímetros y el reemplazo tenía que ser amigable con la vibración, o sea, autoamortiguado. Y tenía que utilizarse las mismas estructuras sin ninguna modificación. Después de haber hecho algunos análisis como este, entonces el primero, incrementar las torres, no era que incrementar la altura de las torres. Segundo, incrementar la tensión de las líneas, no se puede exceder. Usar un conductor más grande, que probablemente al utilizar un conductor más grande no se podría cumplir con la tensión que estaba limitada por las condiciones del problema. Y utilizar un conductor alterno con un acero de extra high strength con un diferente construcción de números de hilos de aluminio, número de hilos de acero, podría llegar a tener un efecto negativo en tratar de elevar la tensión mecánica. El uso de un conductor de menor calibre podría permitir unas tensiones más altas porque podremos, al tener un conductor más pequeño, tener un peso menor. Entonces se evaluaron opciones de ACCS, y se evaluaron las opciones de ACCS Mayer C315, ACCS Egret de 636 y se analizó el 795 Drake. Y entonces la capacidad de corriente está basada en que no podíamos tener una flecha más grande de 9.1 metros. Listo, entonces para estos casos lo que se hace es un análisis muy detallado. Este es un ejemplo, no es el ejemplo del que estamos mostrando, pero esto es
Estos son las simulaciones que se hacen para poder llegar a un punto inicial y con estas simulaciones iniciales empezar ya a hacer las simulaciones con los programas especializados de líneas de transmisión. Estas simulaciones fueron desarrolladas por mí y entonces podemos ver que el ACCS Drake, aquí tenemos la curva de capacidad de conducción de corriente contra flecha. Entonces, aquí tenemos que a 75 grados la flecha de la CCR Drake era 7.4 metros. Solamente voy a mostrar este pedacito de la curva y cuando uno hace el análisis de la CCS Drake, entonces obtiene que para esta misma flecha, recuerden que el problema nos decía que podíamos ir hasta 9,1, pero por ahora solo voy a mostrar esta parte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mire, este ACCS trabajando a 93 grados, podemos tener una capacidad de, en vez de 906, tenemos tener una capacidad de corriente de como de 1075. Y si vamos aumentando aquí los diferentes tipos de cable. Entonces aquí tenemos, el verde es una CCS Egret cuyo peso es menor que el original. Entonces aquí tenemos una ventaja. Sin embargo, la carga de rotura era sustancialmente menor, un poco mayor que la carga de rotura de este Drake. Entonces hay balance entre estos dos. Sin embargo, a 125 grados, fíjense, a 125 grados, teniendo un conductor 636 kc/1000 menor que el original, podíamos tener en este caso como 1200, no, perdón, como algo más de 1100 amperios. Entonces ya estamos saltando de 900 amperios a 1100 amperios. Y había otro conductor, el conductor ACCS Maillard, que tenía un peso de 1.66, es un conductor un poco más pesado que el original y la carga de rotura es de 17 toneladas comparadas contra 14, entonces este ya nos daba una situación un poquito más crítica. A 122 grados teníamos la misma flecha. Entonces, con este tipo de simulaciones, lo que uno puede hacer es mirar cuál sería la mejor alternativa o tener alternativas que puedan conseguirse en el mercado y que sean aproximadas a lo que se requiere para poder entrar en el modelamiento de los programas especializados para el tema. Hemos analizado el cable ACCS. Sin embargo, el cable ACCC es un cable que si bien vimos que era uno de los de mayor costo, no tan mayor, pero sustancialmente mayor que un ACCS, llegan a ser una excelente alternativa. ¿Por qué razón? Si uno mira este comportamiento de la temperatura versus la flecha, y recuerden que prácticamente que el coeficiente de dilatación de este núcleo es nulo. Entonces, a medida que se aumenta la temperatura, la flecha no aumenta. ¿Por qué? Porque este material, la dilatación de este material no depende de la temperatura. ¿Cuál es alguna de las limitantes? Las limitantes son no puede ir más allá de 180 grados, pero recuerden que dijimos no vamos a ir más allá de 180 grados. Y en este caso, aquí tenemos en la línea gris, tenemos el conductor del ACCS, que por supuesto, en la medida que nosotros aumentamos la corriente o la temperatura, entonces se aumenta la flecha. Y en este caso, hipotéticamente, si pudiéramos llevar un cable ACCR, que normalmente lo podemos llevar solo hasta 95, pues tendría este tipo de descolgamiento. Entonces, me llama mucho la atención este cable ACCC, del cual existe oferta en Colombia. Centelsa lo ofrece. Entonces, es una muy buena alternativa para analizar. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja o las consideraciones de esta alternativa es que el hardware de la línea es más especializado que el hardware para un ACCS y el costo del conductor pues puede ser fácilmente 5 veces el de un ACCS.
Pero si la necesidad de la repotenciación es de alta temperatura, esta es una muy buena alternativa. Adicionando a que la tecnología E3X desarrollada por General Cable, ahora Prysmian, E3X es un recubrimiento cerámico que se pone encima del conductor y ya hay un joint venture entre Prysmian y los fabricantes de este núcleo para hacer este tipo de cable, no solamente con el aluminio, sino ponerle el recubrimiento. Eso, esta capa, este recubrimiento, lo que hace es mejorar la disipación de calor. Este recubrimiento permite que el calor generado por la corriente salga mucho más fácil y que el calor que viene del sol no sea totalmente absorbido, sino sea más reflejado. Eso, palabras más, palabras menos, en altas temperaturas implica un aumento del 25% de la capacidad de conducción de corriente, solamente con poner este recubrimiento. Entonces, es una alternativa. Digamos que si bien yo digo que este cable es de otro mundo y este con el i3X es un cable de otro sistema solar. Es un cable, por supuesto que el costo pues lo reflejará estas bondades, pero es un cable magnífico. Recuerdo que en alguna vez me preguntaron para hacer una línea con un vano de 3 kilómetros. Entonces, pues inmediatamente pensamos en el cable ACCS, pero el peso del acero hace que pues un vano de 3.000 metros era algo tremendo. Entonces, en ese caso, la mejor alternativa era un cable ACCC con recubrimiento I3X. Era para conectar una isla de Chile con el continente. Bueno. Les voy a presentar un caso de éxito aquí en Colombia. Existía una línea de 15 kilómetros doble circuito con un conductor y el trabajo de instalación del cable lo hizo J.E. Jaimes, así como el diseño, y Procables del grupo Prysmian suministró el cable. Aquí quiero dar un agradecimiento y un reconocimiento a Procables y a J.E. Jaimes, quien me autorizaron a presentar esta información. Entonces, la situación era un conductor existente, una CCR Brandt de 397, y ellos lo que querían era aumentar la capacidad al menos en el 100% por medio de, y reforzando la estructura si era necesario. Ellos hicieron muchos análisis, hicieron el análisis con un conductor ACAR 1200, hicieron un conductor ACCR Brandt. Acuérdense que la ACCR tenía unos costos bastante elevados, hicieron el análisis con ACSS Dove y hicieron con el ACCR Drake. Después de todos los análisis, la alternativa económicamente y operativamente mejor fue el ACSS Dove y Procable suministró el cable. Entonces el ACSS de Dove de alta temperatura, baja flecha, fue la mejor alternativa en costo. Era 1.2 veces el ACCR, sin embargo fue necesario reforzar 16 estructuras necesarios, 9.000 en 10 toneladas de refuerzo de acero, pero esta fue la alternativa seleccionada. Durante la instalación del cable, entonces los proveedores del cable dieron instrucciones muy especiales y puntuales para la instalación del cable. No es la misma metodología de un cable ACCR, hay pequeños cambios que son y consideraciones que son críticas y claves para que no haya problemas en la instalación. En este caso, como era una repotenciación, normalmente en la repotenciación lo que se utiliza es que el conductor existente sea utilizado como el pescante, de tal manera que se van reemplazando las grapas por poleas y se va haciendo el cambio de conductor de esta manera. Entonces aquí
Este blanco que ustedes ven es el conductor viejo y el amarillo es el conductor nuevo, y lo que se hace es pasar el conductor nuevo y así se instalan todos los circuitos. En esta oportunidad lo interesante fue que, y afortunado para el proyecto, es que era un circuito de una transmisión de doble circuito. Eso permitió que se trabajara con un circuito y el otro circuito estaba energizado. De tal manera que fue algo bien interesante desarrollado por J.E. Jaimes, esa tecnología. Y entonces la conexión era de una planta de generación hacia un centro de consumo, bueno, al sistema interconectado. Entonces la planta de generación pues quedó limitada con la capacidad de esta, pero no quedó totalmente limitada o no quedó cerrada la capacidad de evacuación de la energía. Y se ven algunos detalles. Los linieros trabajando sobre un circuito. Aquí se ve el cable nuevo y el cable viejo está del otro lado. Los detalles bonitos, hasta artísticos de la instalación, gracias a las fotos suministradas por J.E. Jaimes. Vemos aquí los malacates. Importante tener en cuenta esto. Estos malacates tienen un recubrimiento que permite que los hilos o los alambres de aluminio no sufran abrasión. Recuerden que estos hilos de aluminio son de un aluminio relativamente blando, entonces no deben ser tratados como un cable ACCR común y corriente. Vemos otras gráficas. Aquí, por ejemplo, en esta se ve trabajando sobre este lado, y mientras el otro lado está energizado. Seguimos mirando las fotos. Y aquí ya son las llegadas a la subestación. Entonces este fue un proyecto bastante interesante, porque fue una solución colombiana para una necesidad colombiana. La necesidad de la planta de Termoyopal, el aporte de toda la ingeniería de J.E. Jaimes y el fabricante del cable colombiano por cables Prysmian. J.E. Jaimes. Entonces, con un eslogan de ideas de empoderamiento, la necesidad del usuario fue satisfecha, incrementando la capacidad de la línea en un tiempo y en un costo efectivos. Y por cables Prysmian, pues dio un soporte en la innovación de productos, y quien les habla hizo la ingeniería básica de los análisis del cable ACCS, hizo el conductor del diseño y suministró la asistencia técnica durante la instalación. Entonces se pudo tener algo relativamente ideal, ¿no? Unas ventajas sociales y ambientales. O sea, no hubo necesidad de hacer una nueva línea con todo lo que ambientalmente implica. No hubo necesidad de comprar nueva servidumbre. O sea, los ahorros en costos fueron sustanciales. Un tiempo mínimo de construcción, y en este caso la construcción fue en 2 tandas, circuito por circuito, lo cual resultó en mínimas pérdidas por lucro cesante, por no poder sacar la energía. Y el sistema fue absolutamente funcional, de tal manera fue diseñado que la energía puede ser, de la planta completa de generación, puede ser entregada en casos de emergencia por un solo circuito. En la actualidad trabaja con los 2 circuitos energizados y trabajando pues en paralelo los 2 circuitos. Listo, entonces ha sido la presentación. No sé si algunos de los que participaron tiene alguna inquietud al respecto. Buenas tardes, ingeniero Carlos Ospina. Pues muchas gracias. La presentación ha sido bastante explícita, ha permitido conocer una información muy valiosa. Por favor, quien tenga alguna inquietud, hágala saber aquí al chat, o si quiere utilizar el micrófono, quedamos atentos para conocer sus comentarios. Muchísimas gracias. Em, em,
Quizás alguien podría preguntar, bueno, ¿y los accesorios cómo se consiguen? Bueno, existen accesorios, existen fábricas en México y Brasil, PLP, existen fábricas de accesorios para todo este tipo de cables en España, Arruti, y existen otros fabricantes más. O sea, no hay limitante por los accesorios, quiero mencionar grapas de retención, grapas de suspensión, manguitos de unión de empalmes de conductores y así por el estilo. Entonces nos va a tocar dar premio a las preguntas. No, la verdad, sí, si no hay preguntas, quiere decir que estuvo claro. Cualquier profundidad del tema que ustedes tengan, con muchísimo gusto, ahí está mi teléfono y mi correo y quedo a sus órdenes. No sé si damos algunos otro par de minutos para ver si hay más preguntas. Sí, perfecto. Vemos un momento más y básicamente, ¿cuál sería la expectativa hacia el futuro de este tipo de cables? ¿Piensa que se puede extender en muchos proyectos colombianos? Pues mira, la verdad, curiosamente, una hora antes de la conferencia me llamó un ingeniero diciendo que, mira, tengo un cable, tengo una CCR eh, y el cliente me está pidiendo que le duplique la capacidad de conducción de corriente. Ya, listo, maravilloso problema. Eh, Recojamos más información para poder entrar a hacer simulaciones. Entonces yo pienso que esta metodología de cables de alta temperatura y baja flecha es algo que se viene con mucha intensidad en Colombia, dado que la situación ambiental y financiera de las empresas lleva hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más fácil repotenciar una línea utilizando las servidumbres que ya existen que hacer una línea nueva. Claro, esto tiene bastantes consideraciones. El caso de éxito que mencionamos era bastante interesante porque se pudo trabajar en un circuito y el otro quedó funcional, pero hay casos en los cuales es un solo circuito. Entonces, durante la construcción, el circuito queda, por supuesto, por fuera. Hay que tener todas esas consideraciones. La otra consideración que vimos al principio es vencer paradigmas. Vencer el paradigma de que este cable va a incrementar las pérdidas. Sí, muy probablemente va a incrementar las pérdidas, pero de una forma muy pequeña. Lo que pasa es que si se miran en forma absoluta, las pérdidas de un cable trabajando a 200 grados o un cable trabajando a 75 grados, pues por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que no solamente se incrementan las pérdidas, también se incrementa la capacidad de conducción de corriente. Entonces hay que hacer la evaluación muy juiciosa y muy completa para que los entes, tanto reguladores como las mismas empresas de transmisión o de distribución, pues hagan el análisis. Yo pienso que este cable va a ser en el futuro cercano, este tipo de solución, más que el tipo de cable, este tipo de solución se va a volver relativamente común en todas las empresas de transmisión. Bueno, perfecto. Hay una inquietud. Espérate. Sí, Aquí hay una señor. pregunta. Ah, perfecto. Ángel David Rodríguez, saludos. Ay, se me borró, no sé si tú la ves la pregunta. Sí, señor. O Ángel David Tranquilo. la puedes. Con mucho gusto. ¿Cómo se comportan los conductores de alta temperatura en condiciones de alta contaminación? Condiciones de alta contaminación. Pues mira que el material de aluminio es el mismo, o sea que son las mismas consideraciones que se tienen en la actualidad. Mm, en alta contaminación, o en alta salinidad, lo que ha hecho ISA es utilizar cables AAA-C o cables ACAR. Em, pero la contaminación no debería ser, no creo que sea un obstáculo mayor para este tipo de tecnología. Por ejemplo, en el caso de los ACCS, cuando la instalación sea en alta contaminación salina, entonces se puede pensar en el núcleo con acero, con recubrimiento de aluminio a cambio de recubrimiento
de zinc. Esa sería una consideración. No sé si hay más preguntas. No, una pregunta adicional. ¿Esta solución es aplicable solo para Colombia o puede servir para otros países como Ecuador o Chile? Estas soluciones, o sea, no. Digamos que la nacionalidad lo único que puede tener son algunos obstáculos o consideraciones de regulación o normativas, pero esto es de aplicación mundial. Estos cables ACCS fueron originalmente diseñados en Estados Unidos, han sido aplicados, sé que han sido aplicados en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, y aquí en Colombia hemos tenido ya varias, por lo menos unas cinco instalaciones con cables ACCS. Bueno, muy bien. Nos dice el señor Ángel David, muchas gracias. Si hay algún comentario adicional. Y pues para terminar la conferencia del ingeniero Carlos Augusto Ospina, está la información de contacto y como siempre, pues quedamos atentos para nuevos eventos con el ingeniero Carlos Ospina y el programa Organizaciones Seguras. Si tiene algún comentario final, ingeniero Carlos Ospina. No, quiero dar mis agradecimientos a los a todos los que han participado y de nuevo quedo atento a sus necesidades particulares. Están mis datos de contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para todos, que tengan una feliz tarde y gracias por su participación. Ingeniero Ospina, muchas gracias, buena tarde. Gracias. Muy amable. Bueno, Gracias. buenas tardes a todos. Hasta luego.